empezar a estudiar, empiece a reprender todo espíritu de cerebro de teflón y que se le pegue todo, ¿verdad? Estábamos hablando de la parábola del sembrador y estábamos mencionando que el Señor menciona que el reino de Dios y su mensaje tiene una diferente recepción dependiendo del corazón de cada persona y que en ese sentido nos lo muestra para que nosotros de manera consciente busquemos a preparar nuestra vida y nuestro corazón para el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces venimos a la casa de Dios con indiferencia, muchas veces venimos con una actitud incluso de incredulidad, y por eso decía el profeta, hagan para vosotros barbecho en el corazón, que se prepare el corazón para recibir la palabra de Dios, porque si no hay elementos y hay factores que pueden neutralizar el efecto positivo de la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz y cumple su cometido cuando se siembra en el corazón. Pero hay veces la condición del corazón no está lista para la palabra de Dios. Y eso puede pasarle tanto a un incrédulo como a un converso, a un creyente. Y entonces mencionaba el Señor en la parábola del sembrador que había 4 tipos de tierra donde la semilla cae y menciona 4 tipos diferentes de corazones. El primero, el que le entra por una y le sale por otra, ¿verdad? La semilla que cae en una tierra dura junto al camino, que simplemente rebota y llegan las aves y se la llevan. Son las personas que obviamente vienen con indiferencia, vienen distraídas, vienen con otras cosas. Y luego mencionábamos la semilla que caía en pedregales, que eran oyentes que recibían la palabra, que apreciaban el gran valor del mensaje que estaban escuchando, que lo acogían con entusiasmo, pero cuando venían circunstancias difíciles, por no profundizar, por no echar raíz, por no generar una disciplina espiritual y devocional en su vida propia, cuando venían las dificultades propias de la vida cristiana, entonces sin raíz, sin bases, sin convicciones, sin fuerza espiritual, pues esas personas se desmoronaban. Eran la semillita que creció entre pedregales. Cuando viene la aflicción, era una causa, y la segunda cuando viene la persecución. Y luego después mencionaba el Señor otra clase de terreno, la semilla que cae entre espinos, y son personas que también reciben la palabra, que empiezan a dar fruto, pero que eventualmente circunstancias en su vida neutralizan ese efecto, y se mencionaban 2 cosas ahí. Primero, los afanes, que, que era la preocupación propia de la vida que nos absorbe, y que mencionábamos que ahora en este siglo en particular, en nuestra época, pues es mucho más el ritmo de la vida, el afán de la vida, el tiempo no nos alcanza. ¿Cuántos quisieran que el día tuviera 73 horas, ¿verdad? O sea, ¿quién ha pensado eso y dice, hijo, cómo me gustaría que el día tuviera más tiempo? Porque hay veces el tiempo no te alcanza, y también todos sabemos que el costo de la vida, los desafíos actuales para salir adelante, pues son increíbles. De repente siempre escucho esta conversación que decía, bueno, ¿cómo antes las familias que tenían 10 o 12 hijos los mantenían, ¿verdad? Porque ahora ya ni con hijos, ni hasta el perrijo que tienen no lo pueden mantener. Es decir, la gente quiere familias también más cortas, menos familia, pues, también por el costo de la vida, ¿ah? Por el costo de la vida. Hace un tiempo se estaba casando una pareja y el papá, que era un señor muy ocurrente, dijo, pues estos muchachos ya se quieren casar, dijo, pues que no saben cómo está la sopa de coditos. Dijo, está bien cara. Dijo, pero a eso nos referimos con que eso que hace, nos hace afanarnos, nos hace preocuparnos, y nos hace, y absorbe nuestro pensamiento, y esa preocupación, dice, neutraliza el efecto de la palabra de Dios. Primero, porque no tienes tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y segundo, si la vienes a escuchar, en lo que sales ya te metes otra vez en tu ritmo de vida y te vuelves a olvidar de eso. Y la otra cuestión que dijimos que representaban los espinos eran las personas que obviamente se dejan llevar por la cultura, y por el deseo
no tanto de prosperar, sino de enriquecerse. Dice el afán y el deseo de enriquecerse, ¿sí? Y que mencionábamos que en esta cultura actual también el deseo de poseer y el deseo de consumir no es exclusivo como en otras épocas nada más de las clases altas o de los ricos o de los poderosos. Ahora realmente el deseo de prosperar, de enriquecerse y de consumir alcanza a todas las clases sociales sin excepción. Es un fenómeno que no pasaba antes, ¿sí? Entonces, ah, y vimos algunos ejemplos de que incluso en el pueblo de Dios eso puede ser una realidad. En la clase pasada vimos el ejemplo de Acán en el Antiguo Testamento, que es uno de muchos, que era parte del pueblo de Dios y que explicábamos cómo el deseo de enriquecerse puede neutralizar cualquier efecto positivo de la palabra de Dios. Mencionamos que Acán vivió en un mundo de milagros, que Acán se levantaba con una columna de nube que lo protegía, que lo guiaba, se dormía con una columna de fuego, que era la presencia de Dios, que lo guardaba del peligro y del frío. Se levantaba con comida que Dios enviaba todos los días, con maná del cielo en la puerta de su tienda. Vio cómo se abrió el Mar Rojo de niño, vio cómo se abrió el Jordán de adulto, vio cómo se cayeron los muros de Jericó. Fue pastoreado por dos de los mejores hombres que pudieron haberte pastoreado jamás. Fue pastoreado por Moisés y fue pastoreado por Josué. Lo más probable es que de labios del mismo Moisés oyó los 10 mandamientos, uno de los cuales decía, no codiciarás. Y aún así, cuando se encontró con el tesoro, el mini tesoro que encontró en Jericó, no pudo resistir. Y todas las influencias positivas que se habían acumulado a lo largo de su vida fueron neutralizadas por el deseo apresurado de enriquecerse, porque iban a poseer toda la tierra, ya Dios se las había prometido, todo lo iban a poseer, y nomás la condición era, esta ciudad que se conquista ahora, todo se va a consagrar a Jehová. Pues él no pudo y agarró para él secretamente lo que pudo, y al final eso ocasionó que su vida fuera destruida. Y tú dices, bueno, con tantas influencias positivas, ¿cómo es posible que Acán se haya perdido? Bueno, pues es lo que está diciendo Cristo aquí, que por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y luego después mencionamos como ejemplo del Nuevo Testamento a Judas, el ejemplo más claro, un hombre que 3 años caminó con Cristo, que todos los días oyó a Cristo hablar, que todos los días vio a Cristo hacer milagros, que no solo vio a Cristo hacer milagros, él también los hizo, y que aún así se perdió por un afán de ¿qué? De enriquecerse. Entonces, dice uno, sí es cierto lo que dice el Señor, que hay ciertas influencias que pueden neutralizar el efecto bendecidor y positivo de la palabra en una vida, incluso causar la ruina de la vida, porque aquí dice que en los dos casos la semilla se secó. En la primera se secó y en la segunda se ahogó, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí que entonces eso nos enseña que en todas las épocas del pueblo de Dios, el deseo de poseer bienes y riquezas se ha manifestado en mayor o menor grado. Ya desde la promulgación de la ley, el Señor advertía de este riesgo cuando obviamente una instrucción era no codiciar los bienes del otro. ¿Y a quién le da esa instrucción el Señor? A su pueblo. O sea que siempre ha habido personas que han querido tener más tal vez de lo que requieren o de lo que necesitan, y cuando ven a alguien que posee lo que ellos quieren, lo codician y se frustran y producen un sentimiento de envidia, de enojo, incluso de reclamo al Señor. Y dice, no entres en esa dinámica, porque eso puede neutralizar los efectos bendecidores y positivos de la palabra de Dios en tu vida. Muy bien. Podemos enumerar una buena lista de codiciosos y materialistas entre el pueblo de Dios, entre los que destacan el referido Acán, el joven rico, Ananías y su esposa Zafira, y como dijimos, hasta un discípulo de Cristo, Judas. Ananías y Zafira también son muy interesantes porque ellos, dice la Biblia que Bernabé vendió un terreno, lo entregó a la iglesia como un donativo para sustentar las necesidades de los pobres, y Ananías y Zafira dijeron, nosotros también vamos a venderlo y vamos a darlo. Hasta ahí el sentimiento estaba
de alguna manera legitimizado, pero cuando recibieron el dinero les pagaron mucho por el terreno y entonces le quitaron una parte y lo presentaron como si hubieran estado ofrendando todo el terreno. Ese fue el pecado de ellos, el mentir y ser deshonestos en ese sentido. Y dice uno, bueno, pues ¿cómo en una iglesia tan poderosa como era la iglesia primitiva, con tantas manifestaciones espirituales, siendo pastoreados por los apóstoles directamente? Imagínense, los pastores de ellos eran los apóstoles, eran Pedro, era Juan, la dominical y la predicación se las daban los apóstoles. Imagínense nomás. En esos cultos no había necesidad de orar por los enfermos, hermanos. Con la sombra de Pedro se sanaban. ¿Cuál peticiones de enfermedad? Pues, yo siempre he dicho que si yo hubiera pertenecido a esa iglesia me la hubiera pasado abrazando a Pedro. Si con la sombra te sanaba, imagínate, Dios te bendiga, Pedro. Ay, no te saludé, Pedro. Ay, Pedro, ¿cómo te quiero, Pedro? Pues, con la sombra de Pedro te sanas. Imagínate con un abrazo de Pedro, zinc, betacaroteno, calcio, se te tonifican los músculos, te crece el cabello, se te quitan las arrugas, todo. Yo me lo hubiera pasado abrazando a Pedro. Yo no sé usted. Muy bien. El apóstol Juan, por ejemplo, también es bien interesante que hablando de esta cuestión del engaño de las riquezas que menciona Jesús aquí, dirige uno de sus mensajes en Apocalipsis ya no a una persona, sino a toda una iglesia que se había ido de pechito con la cuestión de las riquezas, que era la iglesia de la Odisea. Y es por eso que ahí la advertencia de Cristo sí es muy importante, porque la iglesia de hoy también se ha ido así con lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad. Aquí había una iglesia, la iglesia de la Odisea, que era una de las 7 iglesias de Asia, que ya no estamos hablando de un Acán por aquí, o de un Judas por allá, o de un Ananías y un Zafira por aquel lado. Estamos hablando de la iglesia completita. Dice ahí en Apocalipsis 3:17, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Dice. Y dice el Señor, pero tu estado espiritual es otro. Dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Qué adjetivos tan duros, ¿verdad? Porque esa iglesia pensaba que tenía todo, todos los recursos, todas las herramientas, todo el dinero para hacer todo lo que quisiera. Soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y dice, no, al contrario, estás en una situación muy desventurada, ¿sí? De hecho, esta es la única iglesia, la de la Odisea, a la que el Señor no le hace ningún elogio. A todas las demás iglesias les hace elogios, incluso las que andan medio mal. Dice, tengo contra ti esto, pero también reconozco que haces esto. Pero a esta no le dice nada bueno, nada más le dice puras cosas malas. Es una iglesia que se ha dejado llevar por el engaño de las riquezas que menciona Cristo aquí. Dice, pero es nuestro siglo el que ha llevado el deseo de enriquecerse a niveles nunca antes vistos por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque en nuestra época el más exitoso es sencillamente el que posee más. En otras épocas los más exitosos eran los más inteligentes o no sé, los más cultos, los más reconocidos, los que hacían más cosas. Pero ahorita, si somos honestos, en nuestra sociedad, ¿quién es el más exitoso? El que tiene más. Así mide nuestra sociedad el éxito. Y muchos no se habían dado cuenta porque pues así nacimos en esta cultura y pues pensamos que así es, pero cuando tú analizas la historia no siempre ha sido así. Pero aquí dice, ¿quién es el más exitoso? Pues el que tiene más. ¿Ah? Como me decía mi papá, cásese con una casera y hacendosa, que tenga muchas casas y muchas haciendas. Entonces, dice, muy bien, si vemos la siguiente, dice, por ello, al vivir y desenvolvernos, dice, porque es más peligroso para nosotros. Por ejemplo, mire, cuando Jesús habla de la semilla que cayó en pedregales y dice, viene la persecución, pues no nos identificamos mucho con la semillita entre pedregales, porque no estamos siendo, ¿qué? Perseguidos, o sea, no estamos siendo afligidos. Sí tenemos aflicciones de la carne, enfermedades y cosas por el estilo, pero
pero ni siquiera en nuestra época son tan graves como en otras épocas. Imagínense cristianos que padecían cuestiones de enfermedades en situaciones muy precarias. Usted tiene perdida el seguro social, ¿verdad? Que ya es mucho decir, pero no somos tan afligidos como otras generaciones de creyentes. Pero cuando vemos la semillita que cayó entre espinos, pues sí nos tenemos que identificar primero con los afanes y segundo con la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Dice ahí, por ello, al vivir y desenvolvernos en una sociedad que equipara el éxito en proporción directa a la cantidad de bienes que se posee, y eso ya había pasado en otras ocasiones. Cristo va a narrar una parábola precisamente diciendo eso, porque una persona de la multitud le grita al Señor, Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, no me la quiere dar. Y entonces Cristo le dice, pues ¿quién me puso por juez? Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, está diciendo Cristo, el éxito de una persona no tiene que ver con la cantidad de bienes que pueda acumular. Y entonces eso hace que Cristo narre la parábola que vamos a ver después del rico insensato. Pero nuestra sociedad contradice a Cristo y dice, no, sí es verdad que el éxito se debe medir en una proporción directa a los bienes que tú posees. Si una persona tiene un vehículo y otra tiene dos, entonces el que tiene dos es más exitoso que el que tiene uno, aunque tenga la vida hecha garras, aunque viva fuera de la voluntad de Dios, aunque sea un miserable espiritualmente hablando, es más exitoso porque tiene más, ¿sí? Entonces, podemos entender la razón entonces por qué el afán está por encima de cualquier otro aspecto que destruye y ahoga la obra de la palabra de Dios en la vida de las personas, porque las personas ahora se afanan, pero se afanan ya no para vivir, sino se afanan para tener más, ¿verdad? Se afanan para tener más. Adicionalmente, dice, lo que hace diferente a la sociedad de hoy de todas las demás que la precedieron, lo que nos hace únicos, es que ahora el afán de enriquecerse no es exclusivo de emperadores o poderosos o algún codicioso eventual que se aparece de vez en cuando en la iglesia, sino que afecta por igual a cada habitante del planeta sin importar su procedencia o nivel socioeconómico. O sea, todos. ¿Qué es la piratería? Es el afán de mostrar que tienes un estatus social, porque te compras una ropa de marca, pero es pirata, no es auténtica, no es genuina, y tiene un valor mucho menor, pero como trae la marca, tú estás demostrando que tienes un cierto estatus, ¿verdad? Entonces sí es de todos. Una vez fue una niña taromarita con mi mamá a pedir córima y llegó a pedir córima y mi mamá le dijo, tenía ahí un nenuco, ¿se acuerdan de los nenucos? Nuevo, una nenuca, una muñeca así, y le dijo, mira, ¿quieres esta muñeca? Y volteó a la taromarita y le dijo, no, hijo, Corima Barbie. Dijo, bueno, para que vea, todo el mundo tiene su corazoncito, ¿ah? Este, ahora el deseo de enriquecerse llega a todos los niveles. Antes el deseo de tener más era de los emperadores, de los faraones, de los señores feudales, y ahora no. Ahora hay una carrera frenética de toda la gente. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo demostrar ante el que me diga que no es cierto? Con el nivel de deuda de las personas. Nada más vea a las personas cómo están endeudadas actualmente a todos los niveles, y cómo podemos ver que las personas más humildes se meten en una vorágine de deuda, en abonos chiquitititos, que no voy a decir dónde, pero empiezan con Electra, con Coppel y con FAMSA, para poder tener más, ¿verdad? Porque quieren estar a la par de su vecino o de los amiguitos de la escuela de sus hijos, no sé, ¿verdad? A eso nos referimos, y ahora para muchos es un pecado intolerable, ¿no? Que, que alguien tenga más que tú, ¿sí? Cuando por lo menos en la generación anterior,
pues no medíamos tanto así, si los que estamos ya más viejos, no, todavía no entraba esa corriente tan fuerte, ¿no? O sea, no había tanto problema, ¿no? O sea, con que alguien tuviera más, estamos de acuerdo, o sea, no se frustraba tanto la gente. A mí, de mí se reían porque en la escuela mi mamá me forraba los cuadernos y los libros con papel tapiz, porque pues, era lo que sobraba y no había para comprar ahí, para forrarte con algo de Batman o de Superman. Y porque me compraba una mochila militar, porque esas duraban mucho. Y sí, me duró toda la secundaria y el bachillerato, y que es más, casi me gradué y traía mi mochila militar. Pero no había tanto problema. Ahora sí. ¿A cuántos sus hijos sí los presionan con cuestiones de marcas y de teléfonos celulares y de computadoras y etcétera? ¿Verdad que ahora sí son más exigentes? No cualquier ropa, ¿verdad? O sea, y no cualquier marca. Eso empezó recientemente, ¿sí? Entonces, pues sí, es una cuestión social actual que hace que la vida de nosotros también los cristianos sea afectada definitivamente en ese sentido. Dice, adicionalmente, también está la asimilación del concepto que nos presenta la mercadotecnia de hoy, de que el consumo de bienes, o sea, de que comprar ciertas cosas, nos va a llevar a un estado de ¿qué? De satisfacción, nos va a llevar a un estado de realización y nos va a llevar a un estado de felicidad. ¿Quiénes anuncian ahora los bienes que se ofertan en el mercado? Las estrellas, las personas exitosas, porque muchas personas, el mensaje es, si tú compras esto vas a ser exitoso como yo, ¿ya? Y vas a estar satisfecho. Casi no ha encontrado resistencia eso entre los creyentes. Dice, esta conformación ha sido la base para que la iglesia haya recibido efusivamente a un sistema de doctrina que después de un proceso evolutivo que vimos en el libro de falsas doctrinas y falsos maestros, llegaría a conocerse como el Evangelio de la Prosperidad. O sea, ahora hay iglesias que se dedican exclusivamente a predicarle a la gente que el Evangelio consiste en que tú seas próspero, rico y feliz y sano. ¿Ah? Y que todo lo que contribuya a eso es algo legítimo y es algo bíblico. Y claro que no dan paso sin guarache, porque el compromiso para prosperar es que les des a ellos, ¿verdad? O sea, si tú siembras aquí, entonces tú vas a cosechar allá. Entonces, realmente, dice, la doctrina afirma que cada creyente debe de vivir en un estado permanente, sin baches, sin etapas así, como decimos en argot bíblico, sin andar por el desierto de repente, porque muchos hombres de Dios de repente los pasaban por el desierto. No, aquí eso no se vale, es una maldición, no se debe de recibir y se debe de reprender. Dice, la doctrina afirma que cada creyente debe de vivir en un estado permanente de prosperidad, abundancia, riqueza y me faltó ahí ponerle sanidad y salud. ¿Ah? Es básicamente un estado en el que el Hijo de Dios, solo por ser Hijo de Dios, nunca debería de experimentar necesidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué es esto? Es un evangelio que se amolda a la cultura. Y entonces el verdadero mensaje de la palabra al final se ahoga, se neutraliza. ¿Ah? En las gentes. Eso ha producido que incluso dentro de la iglesia, dice, la palabra de Dios haya sido sustituida por un cuerpo de enseñanzas que afirman que el creyente debe de buscar un estado personal de riqueza y prosperidad, siendo su piedad personal, por ejemplo, o su sometimiento a las demandas divinas un asunto de segundo plano. O sea, que vivas en santidad no es tan importante como que seas próspero, que te sometas a la voluntad de Dios no es tan importante como que seas bendecido. Pero es la advertencia de Cristo en su máxima expresión de cumplimiento. O sea, que nos quede claro que lo que el Señor está enseñando en estas parábolas está más actual todavía para nosotros que para la gente del tiempo en la que Cristo lo estaba enseñando. Y nos está diciendo que de alguna manera tenemos todos que ser honestos y analizar la condición de nuestro corazón, para decirle al Señor, Señor, que la palabra de Dios cumpla su cometido en mí y que no haya ningún obstáculo en ese sentido para no hacerlo, ¿sí?
porque como decía ahí, el afán de enriquecerse y de prosperar ahora no es exclusivo de clases altas. Todo mundo cae en eso. Hay personas que no son fieles con Dios, que son mezquinas con la obra de Dios, argumentando pobreza. Y la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho, ¿verdad? Entonces, pero se basan en este tipo de enseñanzas. Muy bien. Pero bueno, con eso terminamos ya los 3 tipos de tierra negativa, infructuosa, ¿sí? Los del camino, los de pedregales y los de los espinos. Entonces ya tenemos 3 de 4. Pero luego, felizmente dice el Señor, pero una semilla cayó en buena tierra. Dice, y esa semilla dio fruto a 30, a 60, 100 por uno. Y esa es la clase de tierra que todos nosotros queremos ser. Sí, el Señor nos presenta las otras 3 como una advertencia para hacer una introspección personal y decir, quiero sacar de mi vida todo aquello que pueda representar un riesgo, porque yo quiero ser una tierra buena para que la semilla de Dios caiga y dé fruto. Dice, de los 4 escenarios, el último tiene que ver primero con oyentes, que dice ahí, receptivos. O sea, personas que vienen preparadas y dispuestas para escuchar la palabra de Dios, que tuvieron la precaución de preparar su corazón, de preparar su mente, sus emociones, para decir, voy a escudriñar, voy a leer, voy a recibir la enseñanza, el mensaje, lo que voy a estudiar hoy, con un oído receptivo. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Y porque como dice la Biblia, la fe viene por el oír. Entonces yo tengo que tener una actitud receptiva. Dice, no solo escuchan con atención. Dice, ese tipo de personas, los de buena tierra, no solo son personas que escuchan con atención, porque los de los espinos y los de pedregales también escucharon con atención, porque dice que recibieron la palabra. Quiere decir que la escucharon con atención, sí, pero dice, ellos además experimentan una transformación que se traduce en un cambio de vida. Y esto es algo muy importante que yo siempre debo de analizar. La palabra de Dios siempre debe de producir ¿qué? Cambio, hermano. Si yo no estoy cambiando, entonces tengo que analizar mi dinámica de recepción de la palabra de Dios. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Porque si no estoy cambiando, entonces no estoy llegando al objetivo. Tiene que haber un cambio de vida. La palabra clave que describe a este tipo de creyentes dice, perseveran. Son los que perseveran, ¿sí? ¿Qué es perseverar? Mantenerse a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Dice, no retroceden ante las dificultades y no permiten, dice, que otros intereses se interpongan en su ¿qué? En su desarrollo. Como les platiqué ya la tercera vez, yo creo que lo digo de la hermana, aquí está, que le dije, ¿cómo está? Bien, dijo, bien, vengo llegando apenas al culto porque llegaron familiares a mi casa, dijo, y les dije, pues ahí se ven, porque yo tengo que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Si me quieren esperar, qué bueno, y si no, pues también. O sea, y muchas personas, no, muchos dicen, no, es que es la familia, llegaron, y ¿cómo les voy a decir que no? No, estas personas no permiten que nada se interponga en su desarrollo como creyentes. Para ellos es su prioridad. Y dice, y perseveran. ¿Sí? No se detienen con nada. La perseverancia, dice, es un concepto que se relaciona simplemente con la continua y paciente dependencia del creyente en Cristo. En este sentido, esos oyentes, dice, pueden compararse con la parábola de la viuda que insiste sin desanimarse hasta que su petición es contestada y sus demandas atendidas. También vamos a ver la parábola de la viuda y el juez injusto. Se ve muy bonito, la parábola de la viuda y el juez injusto, pero más bien debería ser la parábola de la viuda y el juez tranza o el juez corrupto. Pero la vamos a ver después. Pero dice, la viuda no se desanima, la viuda persevera.
no se detiene ante nada, lucha, intercede hasta que su petición se le contesta. Dice, estos creyentes también perseveran en escudriñar la palabra. Cuando llegan a su casa repasan, rumian lo que analizaron y ven diligentemente cómo pueden aplicar eso en su práctica personal. Esto que aprendí en la iglesia, ¿cómo lo puedo aplicar en mi práctica diaria? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? No nada más, no nada más se queda, la perseverancia es trascender, es avanzar más allá de la pura adquisición de un conocimiento intelectual, sino de trascender y decir, ¿cómo puedo llevar esto a mi práctica diaria? ¿Sí? Si me están enseñando acerca del perdón en mi circunstancia de vida, ¿cómo puedo hacer esto una realidad? ¿Y cómo lo puedo llevar a la práctica? Y perseveran, ¿sí? Dice que esos creyentes también no se desaniman ante las tribulaciones, o sea, que hay circunstancias que se oponen, que se levantan, que me quieren detener, yo no me voy a desanimar. Ni ceden tampoco ante las tentaciones, tampoco se desesperan ante la incertidumbre, ¿verdad? Como decía el salmista, dice, cada día estoy en angustia llorando mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Como diciéndome, a ver, no que muy cristiano. No, dice, estos perseveran, se mantienen firmes, ¿verdad? Y pacientemente confían en el Señor. Y eso hace, dice, eso hace que su fe, entonces, dé fruto. Sí, porque ese es el objetivo de todo. Al final, ¿cuál es el objetivo de que la semilla se plante? Pues que dé fruto. ¿Ah? Tal como lo menciona Santiago al inicio de su carta. Por ejemplo, dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Yo cuando leí a Santiago la primera vez, ¿y por qué me voy a gozar cuando esté en pruebas? Y dice Santiago, porque debes de aprender que la prueba de tu fe, y luego ya miren lo que dice, produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Es un fruto del Espíritu, ¿sí? Es un fruto del Espíritu. Esos oyentes, los de buena tierra, entonces, dice, no solo escuchan con atención, sino dice, no son oidores, ¿qué? Olvidadizos, ¿sí? Porque todos tendemos a eso, a olvidar lo que escuchamos, ¿sí? Dice, no son escuchas distraídos, ¿sí? Dice, su objetivo al oír no es solo aprender. Su objetivo al oír es ¿qué? Practicar, ¿sí? Su objetivo no es solo intelectual, sino también es experimental. Dice, les interesa conocer, pero les interesa conocer para obrar. Y ante esto, su crecimiento y su desarrollo es muy evidente y es muy notorio, porque son personas que aprenden. Y por eso dice uno, ¿por qué tenemos creyentes que tienen toda la vida en la iglesia aprendiendo y nomás no vemos que maduran? Porque no aplican lo que aprenden. O sea, una cosa es conocer, saber, acumular conocimiento intelectual y otra cosa es llevarlo a la práctica. Entonces, la intención de estar aquí ahorita, muy buena, es adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero el ejercicio completo sería, esto que estoy aprendiendo ahorita, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? ¿Cómo puedo hacer de esto una verdad práctica en mi persona? Ya no nomás en un testimonio de otro, o no nada más en una historia bíblica, sino yo mismo vivir esa experiencia, ¿sí? De alguna manera vivirla, ¿sí? Es el deseo de experimentar, ¿verdad? Como le digo, un día me llamó mucho la atención el comentario que uno de nuestros ministros, el hermano Marcelino González, hizo de su esposa. Su esposa, por una condición de salud, siempre ha sido muy frágil en cuestión física y muchas veces, yo lo he visto, el hermano ha tenido que cancelar algún evento donde está o retirarse, porque dice, me acaban de avisar que mi esposa ingresó al hospital y tengo que ir a ver cómo está. Y entonces, en una ocasión, porque eso era muy repetitivo,
el hermano dijo, la última vez que estaba ahí con mi esposa, dijo mi esposa, yo ya me quisiera morir, dice, ya me quisiera morir porque yo veo que nada más soy un estorbo para ti, soy un estorbo para tu ministerio, tienes que cancelar eventos, tienes que salirte de reuniones porque tienes que venir a atenderme. Dijo, ya me quisiera morir. Y entonces que él le dijo, mira, cuando yo hice un pacto contigo, yo dije que te iba a amar en la riqueza y en la pobreza, dice, en la salud y en la enfermedad. Y lo dice, déjame explorar esa parte del pacto. Sí, porque yo te prometí que te iba a amar en la enfermedad. Déjame experimentar esa parte del pacto que yo hice, porque te he amado en la salud, pero quiero ver cómo se vive esa parte del pacto, porque hice un pacto, el matrimonio es un pacto, de amarte en la enfermedad. O sea, él quería experimentar, él quería conocer eso. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, dice, tenemos que buscar no solo el cúmulo de conocimiento intelectual, sino la vida de la práctica experiencial, ¿verdad? Dan fruto, o sea, ¿cuál es? Fíjense, llevan varias cosas, perseveran, ¿sí? Escuchan con atención, llevan a la práctica y finalmente toda esa combinación de factores, dice, hace que esas personas den fruto, ¿sí? Dice, en su vida se ven los resultados de la asimilación correcta de las verdades espirituales del reino de Dios y alcanzan exitosamente, esas personas llegan a alcanzar la madurez y el pleno desarrollo, o sea, llegan a la perfección, lo que la Biblia define. ¿Se acuerdan que les hemos dicho muchas veces que en la Biblia el concepto perfección tiene que ver con pleno desarrollo? Cuando la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, no quiere decir a una persona sin defectos, quiere decir a una persona que se ha desarrollado a su máximo potencial, ¿sí? Que ha alcanzado su pleno desarrollo, ¿sí? Que llegó a la edad adulta, pues, ¿sí? Que ya llegó hasta donde tenía que llegar. A pesar de que estos oyentes, dice, cumplen su cometido también, esa es una nota adicional porque no la podemos ignorar en la parábola, Cristo lo dice de manera deliberada. Dice, el Señor no omite que inclusive dentro de un escenario donde el objetivo de la semilla se cumple, que es que dan fruto, ¿sí? El Señor dice que hay diferentes niveles de logro, porque el Señor dice, dan fruto a 30 unos, a 60 otros y a 100 otros, ¿sí? Y es decir, es diferente, ¿sí? Entonces, eso también tiene algo que ver. Dice, hay quienes dan fruto en un porcentaje mayor porque obtienen el máximo provecho y la máxima utilidad de lo que ha sido sembrado. Y como dice aquí, esta es una frase de William Barclay, esto nos deja una lección. Dice, en el reino de Dios hay lugar para lo ordinario, pero también hay lugar para lo extraordinario, para lo espectacular, ¿verdad? Porque hay personas que rinden más en el reino de Dios, porque no lo podemos negar. Que hay personas que dan mucho fruto, que hay personas que realmente nos sorprenden en los resultados de sus vidas personales, de sus ministerios. Y dice, ¿por qué? Bueno, pues es lo que está diciendo aquí, habrá que investigarlo, ¿ah? Dice, hay una realidad innegable en la vida cristiana, y es que en la vida cristiana también es lo primero que tenemos que aprender, hermanos. O sea, hay niveles, no es que seamos superiores unos de otros, dice, no niveles de clase, no niveles de educación, sino niveles que dice aquí, de consagración. No todos estamos igual de consagrados. Y en ese sentido no todos vamos a producir igual. Esa es la realidad. Entonces, dice, hay distintos niveles de madurez espiritual. Hay cristianos inmaduros y hay cristianos maduros. Hay distintos niveles de poder o de fortaleza espiritual. Si ahorita nos trajeran un endemoniado, ¿quién le entra? ¿Quién dice, yo aquí échenmelo? ¿Verdad? Sí, sí. Es más, tráigame al primo también. De poder o de fortaleza espiritual. Y definitivamente, dice, también hay niveles de ¿qué? De fe. ¿Sí? Hay niveles o sea, hay diferentes
niveles. Dice, ¿quién no puede pensar en que hay niveles de poder y de consagración espiritual? Por ejemplo, cuando uno recuerda a Pedro disgregando el pensamiento del corazón de Ananías o de Simón el mago, conociendo los pensamientos de los hombres. O sea, fíjense a dónde había llegado Pedro. Pedro había llegado en esa capacidad espiritual al nivel de Cristo, porque la Biblia dice que Juan es el que nos dice, Juan explica ahí, que mucha gente se acercaba a Cristo y lo seguía. Dice, pero Cristo no se fiaba de ellos, porque Cristo sabía lo que había en el corazón del hombre. Y luego también dicen los evangelios, pero Cristo conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y, y se menciona mucho que Cristo conocía lo que ve en el corazón y los pensamientos de los hombres. Que los discípulos venían discutiendo y dice, Cristo conociendo sus pensamientos, les da una lección. Y resulta que Pedro alcanza un desarrollo espiritual tan poderoso que Pedro hace lo mismo. Llega Ananías y le dice, aquí está la ofrenda, y Pedro conoce el pensamiento de Ananías. Llega Simón el mago y le dice, dame el poder que tienes, y Pedro conoce el corazón de Simón el mago. Felipe no. Dice que Felipe evangelizó a los samaritanos, Simón se convirtió, se bautizó y era discípulo de Felipe. O sea, pero viene Pedro y le dice, pero no, tú estás en prisión de amargura. Tu corazón no es recto delante de Dios. Estás así y así y así. O sea, entonces sí hay niveles. ¿Me entiendes? Sí hay niveles. Por ejemplo, o con solo andar por la calle, su sombra sanaba dice que la gente ponía a Pedro para que a la sombra, pasando la sombra de Pedro, se sanaran los enfermos. O sea, sí, de por sí ya un don de sanidad es espectacular, es extraordinario, es sobrenatural. Ahora una manifestación de este tipo es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. ¿Quién negará también? Dice que hay niveles de entrega en el servicio a Cristo. O sea, ¿quién va a negar que sí hay niveles de consagración en el servicio a Dios? Cuando a Pablo, por ejemplo, se le aparece el mismo Cristo para fortalecerlo y guiar. Cuando Pablo está agüitado, cuando se siente desanimado, el que se le aparece para animarlo es el mismo Señor Jesucristo. O sea, ¿qué tan consagrado está Pablo en el servicio del Señor? Que cuando Pablo está en una crisis, el que lo anima es el mismo Señor, personalmente. El Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como predicaste en Jerusalén, vas a predicar en Roma. O sea, qué pesado. Cuando van en el barco, dice, no se apuren, se me acaba de aparecer el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo. Y me acaba de decir que nadie aquí se va a morir. Sí, nos vamos a dar un chapuzoncito, pero nadie se va a morir. El Señor ya me concedió la vida de todos los que están aquí. O sea, dices, pues qué nivel de servicio le presta este hombre a Dios, qué consagración en su ministerio le ofrece al Señor, que cuando él está triste o detenido es el mismo Señor el que se le aparece. Pues si hay niveles, hermano. ¿Sí? ¿Cómo podemos negar, por ejemplo, que hay niveles de poder en la oración? Cuando la reina María Estuardo de Escocia decía que le tenía más miedo a las oraciones de Juan Knox que a la invasión de un ejército extranjero. Imagínense el poder en la oración de Knox, que la reina de Escocia decía, le tengo más miedo a que Juan Knox se ponga a orar que a que me digan que un ejército extranjero me va a invadir. O sea, imagínense el poder en la oración de Juan Knox. ¿Verdad? Y hay personas que en la historia del cristianismo han sido poderosísimas en oración. ¿Sí? El mismo Santiago dice, Elías oró para que no lloviese y no llovió 3 años y medio. Y volvió a orar para que lloviese y llovió y la tierra dio fruto. O sea, muy poderosos en oración. Entonces, pues sí hay niveles, pero todo depende del nivel de consagración. Sí, por eso dice, hay unos que dan a 30 y otros que dan a 60 y otros que dan a 100 por uno. La meta es dar a 100, hermanos. ¿Sí? La meta es dar a 100. Dice, ¿o quién puede refutar niveles de poder al presentar la palabra del Evangelio cuando uno piensa en los resultados de las predicaciones de
este es Jorge Whitefield, o de Juan Wesley, o de G. Ávila, que hombres cuando ellos abrían su boca para predicar la palabra era un impacto poderosísimo. Whitefield era el príncipe de los predicadores al aire libre, y dicen que le hablaba a auditorios de hasta 10,000 personas al aire libre, y que cuando él empezaba a hablar del juicio de Dios empezaba a morir la gente. O sea, era una cuestión, eran cosas muy poderosas las que pasaban en los ministerios de estas personas. Y dice uno, bueno, ¿por qué está ese fruto en la vida de ellos? Bueno, porque son de esos oyentes que perseveraron, que se dieron cuenta de que podían alcanzar lo extraordinario y dar el fruto al 100, ¿verdad? Al 100%. ¿verdad? Dice, sí hay niveles. Dice, los cristianos no somos diferentes en nuestra constitución y llamado, pero sí somos diferentes en nuestra consagración y vida personal. Debemos procurar, como Pablo, proseguir al blanco. Y como dice Pablo, crecer en la obra del Señor, siempre prosperar o analizar en todo, o avanzar en todo, perdón, como lo dijo Juan Agallo. La meta no debe ser solamente perseverar. La meta consciente debe ser ¿qué? Producir al máximo para el reino de Dios. Es decir, lo que estoy aprendiendo, yo quiero que se asimile de tal manera en mi vida y que lo lleve a la práctica de tal forma que pueda dar un fruto muy bendecidor para el reino de Dios. Porque al final, hermanos, la Biblia dice que Dios es glorificado en que llevemos ¿qué? Fruto. ¿Sí? Mucho fruto, ¿verdad? Dijo, mucho fruto. ¿Sí? En esa historia y en su aplicación, la diferencia entonces, ¿qué tiene que ver? Con la asimilación y práctica de las verdades espirituales en la vida de cada creyente. O sea, al final, en la parábola del sembrador, ¿qué tengo que analizar? ¿Cómo estoy asimilando la palabra de Dios? ¿Y cómo la estoy llevando a la práctica? ¿Sí? Son las dos cosas. ¿Cómo estoy asimilando la palabra y cómo la estoy llevando a la práctica? ¿Sí? En mi experiencia personal, ¿sí? En mi consagración, en mi entrega, en mi disposición. No necesariamente esto tiene que ver con dones o capacidades. Esta parábola no tiene que ver con eso, el dar fruto. Lo vamos a ver más adelante en la parábola de los talentos. La semilla que se sembró en los corazones fue la misma. No es como los talentos. En la parábola de los talentos, si viene el dueño de los talentos y a un siervo le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. Pero aquí la semilla que se sembró en los corazones fue exactamente la misma. Pero curiosamente, en un corazón no produjo fruto, en otro produjo al 30, en otro produjo al 60 y en otro produjo al 100. Pero la semillita era la misma. ¿Sí? Entonces aquí no se trata de dones o capacidades, se trata de la condición del corazón para recibir la palabra de Dios con sinceridad, con sencillez y la disposición para ponerla por obra, para aplicarla. ¿Sí? En cuanto a los diferentes dones y capacidades otorgadas a sus seguidores, pues ya Cristo va a hacer una explicación detallada en la parábola de los talentos y la vamos a analizar también en su momento. Eso ya es diferente. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ya entonces con eso terminamos la parábola del sembrador y el desafío es básicamente, primero, tener un corazón preparado como la buena tierra para que la palabra que se siembra sea bien recibida y dé fruto, pero procurar llevar ese rendimiento del fruto al máximo, ¿sí? Al máximo, que dé el mayor fruto posible, ¿sí? Y asimilar lo que estoy recibiendo de la mejor manera. Nosotros tenemos ahí en la casa un naranjo y tiene que ver con la parábola esta que voy a mencionar de la higuera estéril, pero el naranjito tenía años, ya tenemos como 6 años en esa casa y tenía todos los años sin dar naranjas, de repente apareció una naranjita, de repente aparecían 2. Y este año no sabemos por qué, pero se llenó de naranjas el árbol. Pero una cosa increíble, de un año para otro, de un año no había dado nada
y al otro año dio una cantidad increíble. Y sí quiero investigar exactamente a qué se debe, porque pues eso pasa con las vidas también. Hay vidas que nunca están dando fruto, pero cuando ya asimilan la palabra, la llevan a la práctica, de repente el fruto, o sea, se da. O sea, de que el árbol puede dar fruto, puede dar, pues para eso se diseñó. Y usted de que puede dar fruto también abundante para la gloria de Dios, lo puede dar. Pero todo depende de ciertas condiciones y ciertos factores para que eso se produzca en nuestra vida. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la parábola de la higuera estéril la vamos a ver ya en la siguiente lección, para no dejar la lección mocha, como dicen. ¿Verdad? Y es una enseñanza que tiene mucho que ver también con el fruto, porque esta parábola está más enfocada a Israel, pero no la puse en el apartado de parábolas de Israel porque también tiene un enfoque para nosotros muy importante, pero tiene que ver también con dar fruto. O sea, a este árbol lo iban a cortar y lo cortaron, porque esa es la conclusión lógica de la historia, porque no dio fruto. ¿Sí? Entonces, ya estamos apenas entrando en las parábolas que nos dicen cómo deben ser los hijos del reino, los ciudadanos que viven en el reino. Y lo primero que nos está diciendo aquí es que debemos ser personas que fructifican. O sea, Cristo le da mucha importancia al hecho de que usted y yo podamos dar fruto, que podamos producir, que podamos mostrar en nuestra dinámica los resultados de lo que estamos asimilando de la palabra de Dios. Que realmente estemos ganando almas para el reino de Dios, que estemos edificando a la iglesia con nuestras capacidades y ministerios, que estemos avanzando a la madurez, que estemos transformando la naturaleza de nuestro carácter cada vez más parecido al carácter de Cristo. Todo eso es fructificar, ¿sí? Y dice perseverar, porque pues no es fácil, y no es sencillo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, resentimientos? Los de los pedregales no tienen resentimientos, ¿no? Los de los espinos tampoco, ¿no?